Un desayuno normal en un restaurante de carretera se convirtió en una pesadilla. Dos agentes de policía decidieron atacar a la esposa y los hijos de Chuck Norris delante de todo el mundo. Pero no tenían ni idea de quién entraría por la puerta del café unos minutos más tarde. Suscríbete para no perderte ninguna historia nueva y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. El sol tejano ascendía con la majestuosidad de siempre, derramando una luz dorada que parecía encender la vasta extensión de praderas y carreteras interminables. El calor se anunciaba temprano, transformando el asfalto en una superficie que vibraba bajo la ilusión de espejismos. Los campos se extendían hasta donde la vista alcanzaba, moteados de graneros viejos y árboles solitarios que resistían erguidos contra el viento del sur. En el aire flotaba el canto constante de las cigarras, y de cuando en cuando el graznido de un halcón rompía la monotonía sonora del paisaje. Era una mañana que hablaba de calma, de rutina, de la promesa de un día común, aunque en el destino de aquella familia se preparaba algo muy distinto. El sub negro avanzaba con la seguridad de un barco en medio de un océano inmóvil. Al volante, Chuck mantenía la espalda recta, las manos firmes sobre el timón, con esa mezcla de tranquilidad y vigilancia que nunca lo abandonaba. Había aprendido demasiado en su vida para permitirse descuidos, pero no por ello dejaba de disfrutar de la compañía de los suyos. Sus ojos se movían de la carretera al retrovisor, de los campos a los postes de luz que salpicaban el horizonte, y cada pequeño detalle quedaba registrado en su memoria como parte de un mapa que solo él sabía leer. Ese instinto que nunca lo abandonaba, mezcla de soldado, luchador y padre, estaba ahí, silencioso pero presente. Junto a él viajaba Gina, su esposa, que combinaba la serenidad con la elegancia de siempre. Llevaba el cabello recogido de manera sencilla, con mechones sueltos que el sol atravesaba como hilos de cobre. En su regazo descansaba un viejo mapa plegado, aunque era su teléfono el que retenía su atención. Lo consultaba de tanto en tanto y después lo dejaba caer sobre las piernas, como si quisiera equilibrar la modernidad con la tradición. Entre ellos se movía una complicidad hecha de décadas de respeto y amor. No necesitaban muchas palabras para comunicarse. Bastaba un gesto, una mirada rápida, la presión ligera de sus manos entrelazadas cuando la carretera se alargaba sin fin. En el asiento trasero, Dakota y Danny Lee componían la música propia de los viajes familiares. El muchacho, de mirada inquieta y sonrisa rápida, pegaba la frente al cristal cada vez que un ave se recortaba contra el cielo o un viejo granero se doblaba bajo el peso de los años. Sus comentarios surgían constantes, como un río, intercalados con observaciones sobre la velocidad de otros autos, la rareza de ciertos carteles o el color de algún camión oxidado que encontraban en el camino. Su hermana, en contraste, permanecía inclinada sobre un cuaderno donde escribía sin cesar, con un auricular colgando de una oreja y el otro descolocado para no perder del todo el hilo de la conversación. Su mundo era más silencioso, más íntimo, aunque siempre estaba atenta a lo que ocurría alrededor. Ambos discutían a ratos sobre qué música escuchar en los altavoces del auto, y las peleas infantiles terminaban casi siempre en risas que llenaban el interior del vehículo con una calidez difícil de describir. Chuck intervenía de tanto en tanto, con historias que brotaban como semillas de su memoria. Narraba anécdotas de su tiempo en la Fuerza Aérea, describía cómo en ciertos pueblos había entrenado años atrás, o contaba bromas sobre lugares curiosos de carretera. Aquella gasolinera que solo vendía refrescos de un sabor imposible. Aquel jukebox que había decidido reproducir la misma canción de Elvis una y otra vez hasta quemar el mecanismo. Nunca se jactaba ni buscaba impresionar. Sus relatos eran lecciones disfrazadas de recuerdos, pequeñas semillas de sabiduría que entregaba sin solemnidad, como quien comparte un trozo de pan en la mesa familiar. La mañana transcurrió con paradas breves en estaciones de servicio, donde compraban bebidas frías y bolsas de papas fritas. Los niños fotografiaban anuncios viejos, estatuas de vaqueros de cartón piedra, señales oxidadas que parecían restos de otro tiempo. Gina disfrutaba de esos descansos, sonriendo al ver a sus hijos correr por el aparcamiento, recordando los años en que eran más pequeños. Pero mientras tanto, Chuck percibía lo que otros habrían ignorado.
El silencio demasiado marcado de dos hombres en una camioneta estacionada cerca de la tienda. El cambio brusco en la actitud del cajero que evitaba mirarle a los ojos. La forma en que algunas conversaciones se interrumpían al notar su presencia. No lo comentó. Prefirió guardar sus impresiones como se guarda un arma bajo el abrigo, invisible pero lista. De nuevo en la carretera, Gina trataba de apartar cualquier sombra de preocupación con una frase ligera. «Es demasiado hermoso el día para pensar en otra cosa», dijo al apoyar su mano sobre la de él. Chuck la miró y asintió, correspondiendo con un apretón firme y cariñoso. Sabía que para ella ese viaje representaba más que kilómetros recorridos. Era la posibilidad de estar juntos sin horarios, sin compromisos, sin cámaras ni entrevistas, sin el peso de una vida expuesta al mundo. Para él también lo era, pero había un matiz más, esa certeza de que siempre debía estar alerta. Porque la paz era frágil y nada podía darse por seguro. La carretera principal fue cediendo a caminos más estrechos, bordeados de pinos y robles. Los carteles de entrada a ranchos privados se sucedían, con nombres pintados en tablas descoloridas. El aire parecía más espeso, más inmóvil, como si el tiempo avanzara despacio en aquel rincón del estado. Fue entonces cuando apareció el anuncio pintado a mano, en un viejo cartel. Pasteles caseros y el mejor café del condado de Oakwood. Dakota lo señaló con entusiasmo, y Danny Lee levantó la mirada de su cuaderno para unirse a la súplica. Gina rió, convencida, y miró a su esposo con un gesto que mezclaba petición y ternura. Chuck guardó silencio unos segundos. Había visto un coche patrulla estacionado no muy lejos, con dos oficiales recostados en su interior. Recordó la forma en que observaron el SUV al pasar, como midiendo cada detalle. Un murmullo de cautela recorrió sus pensamientos, pero los ojos brillantes de sus hijos pesaron más. Asintió al fin. «Veamos si esos pasteles merecen el cartel», dijo, y un murmullo de aprobación llenó el vehículo. La desviación los condujo a un edificio bajo, pintado de blanco antaño pero amarillento por los años y las tormentas. Un letrero de neón titilaba en rojo sobre la entrada, prometiendo café y comida casera, aunque algunas letras parpadeaban apagadas. En el aparcamiento de grava se alineaban varias camionetas con matrículas locales, y el canto de las cigarras era tan fuerte que casi cubría el crujido de las ruedas al detenerse. Chuck apagó el motor y permaneció unos segundos inmóvil, dejando que su mirada recorriera el entorno. Notó el perfil de varios rostros tras los ventanales, las siluetas que se movían en las mesas, el brillo apagado de una radio detrás de la barra. No dijo nada. Abrió la puerta y se estiró con la calma de quien parece despreocupado, pero en realidad mide cada ángulo. Sus hijos bajaron riendo, empujándose juguetonamente, y Gina salió al último, acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja mientras aspiraba el aroma de tocino y papas fritas que escapaba de la cocina. El tintinear del campanillo sobre la puerta sonó amable cuando Chuck la sostuvo para que su familia pasara. Sin embargo, apenas la hoja se cerró tras ellos, el ambiente cambió. Las voces que llenaban el local se apagaron hasta convertirse en un murmullo incómodo. Varias cabezas se alzaron y las miradas cayeron pesadas sobre los recién llegados. Había en ese silencio algo más que sorpresa. Una mezcla de sospecha, de juicio, quizás de hostilidad contenida. Chuck lo sintió como un peso en los hombros, como un recordatorio de que el día que había empezado tan normal estaba a punto de tomar otro rumbo. No lo sabía aún con certeza, pero lo intuía en la rigidez de las espaldas frente a los platos, en la forma en que la camarera se quedó inmóvil con la cafetera en la mano. Sonrió brevemente a Gina, que notó la tensión, pero fingió no darle importancia. Los niños, sin entender del todo, avanzaron hacia la mesa más cercana. Y así, con esa apariencia de rutina que cubría un trasfondo de alarma, la familia Norris se acomodó en la cafetería, sin imaginar del todo la tormenta que se avecinaba. El sonido del campanillo aún vibraba en el aire cuando la familia se acomodó en una de las mesas cercanas a la ventana. El eco metálico se desvaneció lentamente, como si hubiera abierto un paréntesis en la rutina del local, un paréntesis que nadie parecía dispuesto a cerrar. Los clientes, que segundos antes conversaban entre bocados de huevo frito y sorbos de café, retomaron sus movimientos con una lentitud casi fingida,
como si cada gesto se volviera pesado bajo la presencia de los recién llegados. La voz de un hombre mayor, que contaba una anécdota en la barra, se apagó a mitad de frase. Una madre inclinó la cabeza sobre el plato de su hijo, apurando el desayuno con la mirada clavada en el mantel. El silencio se llenó de ruidos pequeños, demasiado marcados. El chirrido de una silla al moverse, el golpeteo de un tenedor contra el borde de un plato, el goteo intermitente de una cafetera en la cocina. Todo adquiría un volumen exagerado, como si el aire mismo se hubiese tensado. Chuck tomó asiento con naturalidad, aunque su instinto lo llevó a elegir el lugar con la espalda apoyada contra la pared. Desde allí podía abarcar con la vista la entrada, la barra y gran parte de las mesas. Era un hábito adquirido en décadas de disciplina, una costumbre que había salvado vidas y que ahora, en apariencia trivial, se imponía con la seriedad de siempre. Sus hijos, sin comprender del todo el ambiente, se sentaron frente a él, y Gina lo hizo a su lado, con una calma aprendida a fuerza de años, aunque en sus ojos brillaba la alerta de quien también había aprendido a leer las sombras de un lugar. El interior de la cafetería tenía la impronta de los años acumulados. Las paredes revestidas de madera, con barniz opaco por el humo de tabaco que se había impregnado durante décadas. Las cortinas de cuadros descoloridos, que apenas filtraban la luz intensa del mediodía. El suelo de linóleo, desgastado y cubierto de marcas que el tiempo había convertido en cicatrices permanentes. Había en todo ello un aire de abandono, mezclado con resistencia, como si el lugar se negara a desaparecer, pero hubiera olvidado cómo renovarse. El olor dominante era el del café fuerte, ligeramente quemado, mezclado con el aroma del tocino chisporroteando en la plancha. Bajo esa capa familiar y hogareña se escondía, sin embargo, una nota agria, indefinible, que parecía colarse desde las miradas desconfiadas. Una camarera apareció tras la barra, secándose las manos en un delantal manchado. Tendría cerca de 50 años, con el cabello recogido en un moño apretado y las mejillas surcadas por arrugas profundas. Avanzó hacia la mesa de los Norris con pasos medidos, como si cada uno de ellos pesara más de lo normal. Al llegar, dejó caer los menús sobre la superficie con un golpe seco y preguntó, sin un atisbo de sonrisa, si querían café. Gina respondió con su tono más cordial, pidiendo también jugo de naranja para los niños. Pero la mujer apenas asintió con un gesto brusco y se alejó sin añadir palabra. El roce de sus zapatos sobre el suelo retumbó con una aspereza desproporcionada. Chuck la siguió con la mirada unos segundos, captando la tensión en sus hombros, la rigidez en sus movimientos. No era simple descortesía, era miedo. Lo conocía demasiado bien. Dakota abrió el menú y lo sostuvo en alto, como si la concentración en los nombres de los platos pudiera apartarlo de la incomodidad ambiente. Murmuró en voz baja que esperaba encontrar hamburguesas y que quizá pediría 2. Su hermana le lanzó una mirada de reproche, más preocupada por pasar inadvertida que por la comida. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de su cuaderno, como si aquel objeto pudiera servirle de escudo. Gina, intentando normalizar la situación, hizo un comentario ligero sobre lo bien que olía el café desde la cocina, pero la sonrisa que acompañó sus palabras tenía un filo demasiado tenso. Chuck, por su parte, no dijo nada. Observaba. Cada mesa del local era un pequeño teatro de gestos forzados. Un par de granjeros, con camisas a cuadros y sombreros descansando sobre las rodillas, fingían concentrarse en el periódico del día, aunque sus ojos se alzaban con frecuencia hacia la familia. 2 hombres jóvenes, con ropa de trabajo manchada de grasa, cuchicheaban inclinados sobre sus tazas, susurrando lo suficiente para que nadie entendiera, pero con la vista fija en Chuck y los suyos. Una pareja de ancianos, sentada junto a la ventana opuesta, mantenía la mirada baja, moviendo las manos con nerviosismo sobre el mantel, como si desearan desaparecer. Todo eso lo notaba Chuck sin apartar la calma de su rostro. No había hostilidad abierta aún, pero el aire se cargaba con la electricidad de una tormenta en formación. La camarera regresó con una jarra de agua. Al llenar el vaso de Danny Lee, sus manos temblaron lo suficiente para derramar un chorro que empapó el mantel. Se apresuró a disculparse, aunque sus ojos no se levantaron en ningún momento. Recogió la jarra y se retiró con tanta rapidez que dejó tras de sí
una estela de desasosiego. Gina alcanzó una servilleta y limpió el exceso de agua sin comentarios, pero sus labios se apretaron en una línea rígida. Dakota bajó la voz y susurró a su hermana que todo parecía como entrar en una iglesia en mitad de la misa, cuando todos se callan de golpe. Danny Lee asintió apenas, sin apartar los ojos de su cuaderno. Chuck escuchó a sus hijos y permitió que el comentario flotara en el aire. En el fondo, esa era la sensación exacta. Habían interrumpido un orden invisible, un equilibrio precario que se resentía con su presencia. El murmullo del reloj en la pared, con su tic-tac insistente, se volvió el sonido más claro de la sala. Cada segundo parecía señalar la espera de algo inevitable. Chuck apoyó una mano sobre la mesa y respiró hondo, recordándose que debía mantener la serenidad, no solo por él, sino porque sus hijos lo miraban, conscientes de que algo no estaba bien. Gina le lanzó una mirada fugaz, buscándole en silencio la confirmación de que todo estaba bajo control. Él respondió con un gesto apenas perceptible, un movimiento de sus dedos que apretaron los de ella con suavidad. Era un lenguaje privado, construido con los años. Estoy atento, no tengas miedo. Pasaron varios minutos en esa calma extraña. Los platos llegaban a otras mesas. La plancha crepitaba en la cocina, pero nada lograba borrar la sensación de que la cafetería entera contenía la respiración. Los niños discutían a media voz sobre si pedir panqueques o huevos, fingiendo un entusiasmo que no sentían. Gina hojeaba el menú con un aire de distracción ensayada, como si realmente le interesara la lista interminable de combinaciones de desayuno. Chuck seguía observando. Cada mirada, cada suspiro, cada gesto. Sabía que aún no había ocurrido nada concreto, pero también que el lugar entero estaba impregnado de una tensión que no tardaría en estallar. Y lo presentía con esa claridad instintiva que pocas veces se equivocaba. Lo que sucediera en los próximos minutos cambiaría el rumbo de aquel día, y la aparente rutina de un desayuno en carretera se transformaría en un escenario de prueba para su paciencia y su fuerza. La puerta del local se abrió de golpe entonces, y el sonido seco de botas pesadas sobre el linóleo anunció la entrada de algo más que nuevos clientes. Los murmullos se apagaron como si alguien hubiera bajado un interruptor. Algunos giraron la cabeza en automático, otros bajaron la vista con rapidez, pero todos sabían lo que significaba esa presencia. Chuck no necesitó mirar para comprenderlo. La manera en que el aire se enrareció, la rigidez repentina en las espaldas, la sumisión silenciosa de los presentes. Los oficiales habían llegado. La puerta del local aún se balanceaba cuando las pisadas resonaron con fuerza en el suelo gastado. El chirrido del metal, el golpe de la madera contra el marco, y luego aquel compás marcial de botas pesadas sobre el linóleo, bastaron para que todos los presentes enderezaran la espalda o bajaran la vista de manera instintiva. Era una reacción automática, casi animal, la de una comunidad habituada a ceder espacio sin que se lo pidieran. Chuck no necesitó volverse para saber quién había entrado. Lo percibió en el modo en que la tensión, ya densa antes, se convirtió en un silencio cortante que llenó cada rincón de la cafetería. Los dos hombres cruzaron el umbral como si fueran dueños del lugar. El primero, alto y ancho de espaldas, se movía con el paso exagerado de alguien que había convertido la uniformidad de su traje en un disfraz de poder. Sus botas golpeaban el suelo con teatralidad, como si cada pisada exigiera respeto. El segundo, más delgado, avanzaba con un aire distinto. Su cuerpo parecía más flexible, más serpenteante, y en su rostro se dibujaba una sonrisa torcida que no era cordialidad sino burla anticipada. Juntos conformaban una pareja complementaria. Uno el músculo que imponía presencia, el otro la lengua afilada que escarbaba en la vulnerabilidad ajena. «Buenos días», dijo el más alto, aunque en su voz no había cortesía. El saludo fue pronunciado con la cadencia de una orden, de una afirmación de dominio más que de un deseo sincero. Nadie respondió con entusiasmo. Los parroquianos apenas murmuraron un «buenos días» apagado, cada cual con la mirada clavada en su plato o en la taza de café. Era la obediencia del miedo, no del respeto. Los oficiales avanzaron hacia la barra.
La camarera, que minutos antes había servido agua con manos temblorosas, se apresuró a colocar 2 tazas limpias sobre el mostrador, evitando mirar a los ojos de ninguno. El más robusto tomó asiento en un taburete con un movimiento brusco que hizo chirriar la madera, y el delgado se acomodó junto a él, dejando que su mirada recorriera el local con descaro. Era un recorrido lento, calculado, que rozaba a cada persona presente con la misma intención con que un depredador olfatea el aire antes de lanzarse. Al llegar a la mesa de los Norris, sus ojos brillaron con un destello particular. Primero fue un gesto apenas perceptible, un reconocimiento rápido. Luego, un intercambio de palabras en voz baja entre ambos, seguido de una risa corta que rompió el silencio como un látigo. Chuck no se movió. Su respiración permaneció constante, sus ojos clavados en el reflejo de la ventana frente a él, que le permitía observar sin girar la cabeza. Sabía que la atención se había posado sobre ellos, que la elección ya estaba hecha. Lo había visto demasiadas veces. La forma en que los hombres con poder mal usado detectaban de inmediato a quienes podían servirles de blanco, no por debilidad real, sino porque necesitaban afirmarse frente a una comunidad que los temía en silencio. Y la presencia de un extraño, acompañado de una esposa hermosa y 2 hijos adolescentes, era demasiado tentadora. Gina bajó ligeramente la voz al dirigirse a los niños, intentando mantener la normalidad. Hablaba de qué pedir, si panqueques o huevos revueltos, como si esas decisiones triviales pudieran amortiguar el peso de la atmósfera. Dakota, sin embargo, no pudo evitar mirar de reojo hacia la barra. El joven sintió el rugido de la autoridad en aquellos hombres, no con admiración, sino con rabia contenida. Danny Lee, más callada, apretó su cuaderno contra el pecho, presintiendo que algo estaba a punto de quebrarse. Sus ojos se movieron hacia su padre, buscando la calma que siempre irradiaba, y la encontraron allí, sólida, inmutable, como una roca en mitad de la tormenta. Los oficiales comenzaron a hablar en voz alta, no entre ellos, sino para toda la sala. Comentaban el día, lo tranquila que estaba la mañana, la importancia de mantener el orden. Sus frases eran simples, pero el tono arrastraba una amenaza implícita, una declaración de que su sola presencia era el pilar de aquella comunidad. Sus risas estallaban con estrépito, demasiado fuertes para lo que decían, demasiado calculadas para ser espontáneas. Nadie les llevaba la contraria. La camarera servía café con manos tensas. Los clientes se hundían en el silencio y el reloj continuaba marcando los segundos con una precisión cruel. Chuck observó cada movimiento, cada gesto. No reaccionó cuando el oficial alto giró la cabeza de pronto y dejó que su mirada se detuviera en ellos con descaro. No reaccionó cuando el delgado, con un ademán lento, se inclinó hacia adelante para comentar algo que hizo reír al otro a carcajadas. Tampoco reaccionó cuando la camarera, al rellenar las tazas de los hombres, dejó que un poco de café se derramara en la barra por el temblor de sus manos. Todo lo registraba, todo lo anotaba en su mente, con la paciencia de un veterano que sabe esperar. Pero la tensión se acumulaba en el aire como una cuerda que pronto se rompería. Dakota no soportaba el silencio. Murmuró algo hacia su hermana, intentando sonar indiferente. «Se creen los dueños del lugar». El comentario fue un susurro, pero Chuck lo escuchó con claridad. Su mano se deslizó bajo la mesa y tocó el brazo de su hijo con firmeza. Un recordatorio silencioso de que aún no era momento de hablar. El joven cerró los labios y bajó la mirada, aunque su rabia no disminuyó. Gina vio la escena y apretó la mano de su esposo sobre la mesa, buscando seguridad. Danny Lee respiró hondo, escribiendo algo en su cuaderno con trazos nerviosos, como si volcar en el papel lo que ocurría pudiera ayudarla a soportarlo. Los oficiales al fin se pusieron de pie. El ruido de sus botas retumbó contra el linóleo, y cada paso hacia la mesa de los Norris fue seguido por el silencio expectante de todo el local. El alto caminaba con esa arrogancia estudiada, inflando el pecho como un toro que entra en la arena. El delgado lo seguía un poco detrás, su sonrisa torcida más amplia que antes, sus ojos clavados sin pudor en Gina, que sostenía la mirada con dignidad, aunque su mandíbula se tensaba. Al llegar a la mesa, el primero se inclinó ligeramente, dejando que su sombra cubriera los platos aún vacíos. «Vaya sorpresa»,
dijo con voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. No todos los días tenemos caras nuevas en nuestro pequeño paraíso. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos carecían de calidez. Eran ojos que medían, que pesaban, que calculaban. El segundo soltó una risa baja y se recargó contra el respaldo de la cabina contigua, sin apartar la vista de Gina. Chuck mantuvo la calma. Lo observó con la serenidad de quien no necesita palabras para hacerse respetar. Su silencio fue en sí mismo una respuesta, una pared que no cedía. Pero aquel tipo de hombres no entendía el silencio como prudencia, sino como debilidad. El alto ladeó la cabeza y se permitió un gesto aún más insolente, mientras el delgado se inclinaba apenas sobre la mesa, dejando caer su voz en un tono impregnado de insinuaciones. «Qué suerte la nuestra», dijo mirando a Gina de arriba abajo. «Con una dama tan hermosa, hasta el café sabe mejor». El rostro de ella permaneció sereno, aunque bajo la mesa su mano se aferró al borde con fuerza. Dakota dio un respingo, a punto de levantarse, pero el contacto firme de su padre lo contuvo de inmediato. Chuck no desvió la vista. La calma era su arma, la paciencia su estrategia. Sabía que aquello apenas comenzaba. Sabía que lo que estaba viendo no eran simples bromas groseras, sino el inicio de un juego de poder que tarde o temprano se tornaría más peligroso. La cafetería, en ese instante, se transformó en un escenario. Cada persona en el lugar sabía que estaba a punto de presenciar algo, aunque ninguno se atrevía a intervenir. El aire se espesó, las voces se extinguieron y el sonido del reloj se volvió insoportable. En esa tensión, los oficiales sonrieron satisfechos, convencidos de que el terreno les pertenecía, de que todo el mundo callaría como siempre. Y quizá habría sido así de no estar allí aquella familia, ajena a la rutina de miedo del pueblo, pero guiada por un hombre cuya sola presencia era suficiente para alterar el curso de los acontecimientos. El silencio que había caído sobre la cafetería se volvió más denso cuando los dos policías permanecieron frente a la mesa de los Norris. El oficial alto, con la sonrisa torcida que no lograba disimular su soberbia, se inclinaba ligeramente hacia adelante, apoyando las manos sobre la superficie pegajosa del mantel de plástico. Su sombra se proyectaba sobre los rostros de los niños, que lo miraban con una mezcla de rabia y desconcierto. El delgado, por su parte, se mantenía a un costado, con un gesto que pretendía ser relajado, pero que delataba una intención más calculada. Recostado contra el respaldo de la cabina contigua, tamborileaba con los dedos en la madera, como si marcara un compás invisible para su propio juego. El murmullo de las conversaciones había desaparecido por completo, y lo único que se escuchaba era el zumbido del letrero de neón en el exterior, el tic-tac insistente del reloj y el siseo de la plancha en la cocina, donde el cocinero había dejado de moverse para escuchar lo que sucedía en la sala. El alto fue el primero en hablar, elevando la voz para que todos los presentes lo oyeran. «¿Qué los trae por aquí?», preguntó con fingido interés. «¿Van de paso o piensan quedarse un tiempo?». La pregunta estaba cargada de intención. No era una cortesía, era un recordatorio de que ellos eran extraños, intrusos en un espacio que, según la lógica torcida de aquellos hombres, les pertenecía. Chuck sostuvo su mirada con calma, sin apartar los ojos ni dejar que su expresión se alterara. Respondió con un tono neutro, explicando que solo estaban de viaje, que buscaban desayunar en paz. Las palabras fueron medidas, corteses, pero sin rastro de sumisión. El oficial alto arrugó el ceño un instante, como si no hubiera esperado una respuesta tan firme, y luego se recompuso con una risa forzada que retumbó en la cafetería. «Los forasteros siempre dicen lo mismo», replicó, mirando alrededor como si buscara la complicidad de los demás clientes. «Llegan, comen, beben y creen que pueden caminar por aquí como si fueran dueños del lugar». Nadie le devolvió la sonrisa. Los parroquianos bajaron aún más la mirada, fingiendo una concentración absoluta en sus platos. El oficial delgado, viendo que el silencio lo favorecía, inclinó la cabeza hacia Gina y dejó escapar un comentario cargado de insinuación. Aunque claro, a veces un forastero trae consigo algo que hace que valga la pena la visita. Sus ojos recorrieron su figura con descaro, y el gesto bastó para que la tensión estallara dentro de la familia.
Gina levantó el rostro con dignidad, sin pronunciar palabra, pero su mandíbula se tensó y la mano con que sujetaba la servilleta tembló ligeramente. Dakota, en cambio, no logró contenerse. El joven se inclinó hacia adelante, listo para levantarse de un salto, sus ojos ardiendo de furia. Fue entonces cuando la mano firme de su padre, posada bajo la mesa sobre su brazo, lo contuvo. Chuck no necesitó palabras. La presión de sus dedos transmitió una orden silenciosa, una que el muchacho comprendió al instante. Se mordió los labios, tragando la rabia, mientras Danny Lee abrazaba su cuaderno contra el pecho, como si con ello pudiera protegerse de la incomodidad que sentía ante aquellos hombres. El oficial alto pareció divertirse con la tensión que provocaba. Dio un golpecito con 2 dedos sobre el hombro de Dakota, un gesto condescendiente disfrazado de camaradería. «Buen chico», dijo con un tono burlón. «Seguro piensas que con el apellido que llevas puedes enfrentarte al mundo entero». Dakota apretó los puños bajo la mesa, pero permaneció sentado, obedeciendo la señal de su padre. El delgado soltó una carcajada corta y se inclinó aún más hacia Gina, apoyando la palma sobre la madera del separador, tan cerca de ella que el gesto rozaba la invasión física. «No se preocupe», murmuró con un tono envenenado. «Solo queremos ser amigables». La palabra amigables sonó hueca, cargada de ironía, y fue la gota que derramó el vaso. Chuck alzó la vista con calma, aunque en el fondo de sus ojos brillaba un destello de acero. Había soportado las miradas, los comentarios, las insinuaciones. Había frenado la rabia de su hijo. Había ofrecido a su esposa la seguridad de su presencia. Había esperado. Pero la paciencia tenía un límite, y ese límite se cruzaba en el momento en que la dignidad de su familia era mancillada delante de él. Se incorporó lentamente, sin estridencias, dejando que el crujido del asiento de vinilo anunciara su decisión. Su figura se alzó imponente en medio del silencio, y por primera vez el oficial alto retrocedió un paso, sorprendido por la serenidad amenazante de aquel hombre. Los comensales contuvieron el aliento. El cocinero, tras la ventana que daba a la cocina, se detuvo con la espátula suspendida en el aire. La camarera, con la cafetera en las manos, la sostuvo tan fuerte que sus nudillos se tornaron blancos. Todos sabían que algo había cambiado, que la escena ya no podía regresar a la falsa normalidad de antes. Chuck permaneció erguido, sin levantar la voz, sin mover un músculo de más, pero su sola presencia bastó para transformar la atmósfera. Era la calma antes de la tormenta, el anuncio de que la confrontación se acercaba inexorablemente. El oficial alto intentó recuperar terreno. Infló el pecho, acercándose de nuevo, y ordenó con voz grave: «Siéntese, aquí mando yo». Su tono buscaba reafirmar la autoridad que se le escapaba entre los dedos, pero el efecto fue el contrario. Chuck lo miró fijamente y respondió en un susurro claro que resonó como un trueno: «Usted no me da órdenes». La frase se esparció por el local como una onda expansiva. Fue breve, contenida, pero cargada de una convicción imposible de ignorar. El delgado, que aún se inclinaba hacia Gina, retiró lentamente la mano, aunque su sonrisa permanecía como una máscara vacía. El alto, en cambio, palideció levemente, incapaz de ocultar que aquel hombre frente a él no se parecía a ninguno de los que había intimidado antes. Gina observaba en silencio, el corazón latiendo con fuerza. Conocía ese instante en su esposo, la línea trazada, la decisión tomada. No había marcha atrás. Sus hijos también lo entendieron, y aunque la rabia de Dakota hervía y el miedo de Danny Lee se mezclaba con asombro, ambos permanecieron quietos, sabiendo que lo que venía después marcaría un antes y un después en sus vidas. La cafetería entera, con cada uno de sus clientes y empleados, se convirtió en testigo de un momento que nadie se atrevería a olvidar. La cuerda de tensión se había estirado demasiado, y ahora frente a todos acababa de romperse. Los oficiales no lo comprendieron en ese segundo, pero el simple acto de tocar a Gina, de desafiar la calma de Chuck, de provocar a sus hijos, había encendido la chispa que transformaría un desayuno rutinario en un enfrentamiento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Y en ese silencio expectante, con el reloj marcando cada segundo como un tambor lejano, el destino de aquella mañana quedó sellado. La tormenta que Chuck había tratado de contener estaba a punto de desatarse,
y ya nada podría detenerla. La tensión se volvió insoportable en el preciso instante en que Chuck se incorporó por completo, erguido con la serenidad de un hombre que no necesitaba gritar ni gesticular para imponer respeto. Sus hombros rectos, la mirada firme y el silencio absoluto con que se plantó frente a los oficiales, transformaron la atmósfera en algo denso, casi irrespirable. La cafetería entera contuvo el aliento, como si hasta el zumbido del letrero de neón o el chisporroteo de la plancha en la cocina hubieran quedado suspendidos en ese instante. Los niños observaban a su padre con los ojos muy abiertos, conscientes de que aquel gesto, tan simple y sin embargo tan decisivo, era la respuesta que los policías habían buscado sin medir las consecuencias. El oficial alto fue el primero en reaccionar. Dio un paso adelante con el ceño fruncido, tratando de recuperar la autoridad que sentía resquebrajarse. Levantó la mano con la clara intención de empujar a Chuck de vuelta al asiento, un movimiento que había usado con muchos hombres antes para humillarlos y mostrar quién mandaba. Pero no llegó a cumplirlo. Con una rapidez imposible de seguir para los demás, Chuck interceptó su muñeca en el aire. El gesto fue limpio, preciso, sin esfuerzo aparente. Giró apenas la muñeca del policía y aplicó una presión firme en un punto exacto, tan eficaz que el hombre soltó un gemido ahogado de dolor. La diferencia entre fuerza bruta y técnica se reveló en ese segundo. El brazo poderoso del oficial, acostumbrado a imponerse por tamaño, quedó reducido a un juguete entre las manos de aquel hombre sereno. Antes de que nadie pudiera comprenderlo, el uniformado estaba de rodillas en el suelo, con el rostro enrojecido y el sudor perlándole la frente. Un murmullo de sorpresa recorrió la cafetería. Varias tazas se quedaron a medio camino, entre la mesa y la boca de los clientes. La camarera se llevó una mano al pecho, con los ojos muy abiertos. El cocinero, desde la ventana de la cocina, inclinó la cabeza como si hubiera presenciado un acto de magia. Dakota abrió la boca, a punto de exclamar, pero Gina le lanzó una mirada de advertencia que lo contuvo. Danny Lee apretó más fuerte su cuaderno, incapaz de apartar los ojos de lo que sucedía. Había visto a su padre en películas, en historias contadas por otros, pero aquello era diferente. Era real, tangible, frente a ella. El segundo oficial reaccionó con furia, no con cautela. Al ver a su compañero sometido, retrocedió medio paso y luego llevó la mano a su cinturón. Su intención era clara: alcanzar el arma que colgaba de su cadera. El corazón de los presentes dio un vuelco. Algunos clientes incluso se taparon la boca al comprender lo que estaba a punto de pasar. Pero Chuck ya se había adelantado. Con un movimiento tan fluido como el anterior, giró el torso, liberó al primer oficial lo suficiente para que no se desplomara y atrapó la muñeca del segundo antes de que pudiera siquiera rozar el arma. Un giro de cadera, un leve desplazamiento de pies y de pronto el delgado se encontró con el brazo doblado a la espalda, inmovilizado contra la superficie de la mesa de los Norris. El ruido del impacto hizo temblar los platos y cubiertos, arrancando un jadeo colectivo de los espectadores. «Tranquilo», murmuró Chuck con voz baja pero tan clara que todos lo oyeron. «Nadie quiere que esto acabe peor». Sus palabras eran un muro de calma frente al caos. El oficial delgado forcejeó, apretó los dientes, pero cada movimiento solo hacía que el dolor aumentara. Terminó jadeando, con la mejilla casi pegada al mantel, mientras su compañero aún permanecía en el suelo, sujetándose la muñeca dolorida. La imagen era devastadora para ellos. Dos hombres uniformados, acostumbrados a inspirar temor, reducidos en segundos a figuras torpes frente a un padre que solo había actuado para proteger lo suyo. El silencio se rompió con el sonido de un teléfono móvil. Un joven en una mesa cercana había sacado su aparato y comenzó a grabar la escena. Al notar que nadie lo detenía, otros lo imitaron. Varias manos levantaron dispositivos capturando cada segundo de aquel momento histórico en la pequeña cafetería de Oakwood. El oficial alto alzó la mirada hacia las cámaras improvisadas, y el rubor de la humillación lo cubrió de pies a cabeza. Trató de recomponerse, de balbucear alguna amenaza, pero el dolor y la vergüenza lo dejaron sin voz. «No es un ataque», dijo Chuck, dirigiéndose no solo a los policías sino a toda la sala. «Es defensa propia. Ellos cruzaron la línea». Sus palabras resonaron como un juicio inapelable.
Los clientes asintieron en silencio, aunque ninguno se atrevió a hablar en voz alta. Era demasiado lo que estaba en juego, pero en sus miradas se percibía una chispa de aprobación, de alivio incluso. Aquella comunidad, acostumbrada a agachar la cabeza, estaba presenciando la caída de un poder que los había sometido durante demasiado tiempo. El oficial delgado lanzó un gruñido, tratando de liberarse, pero Chuck apretó apenas lo necesario para inmovilizarlo sin dañarlo. La diferencia era evidente. Podría haberlo roto en cuestión de segundos, pero no lo hizo. El control era absoluto. El alto, aún de rodillas, se sujetaba la muñeca con ambas manos y miraba al suelo, derrotado. El contraste con su actitud inicial era tan grande que provocó murmullos de incredulidad entre los presentes. Gina, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, respiró más hondo. En sus ojos brillaba una mezcla de orgullo y serenidad. Sabía que su esposo no había perdido la calma, que cada uno de sus movimientos había sido medido, calculado, necesario. Dakota no pudo contenerse más y susurró con admiración. «Ni siquiera los golpeaste, solo los controlaste». Chuck escuchó, pero no respondió. No era el momento de lecciones. Sus hijos estaban aprendiendo solos lo que significaba la verdadera fuerza. No humillar, no destruir, sino proteger con precisión y sin excesos. Danny Lee, con la voz baja, completó lo que su hermano no había terminado de comprender. Ellos tienen armas, tienen poder, pero no pudieron hacer nada contra ti. Sus palabras eran un eco de la verdad que todos habían visto con sus propios ojos. El oficial alto por fin encontró su voz, aunque quebrada por la humillación. Esto es un asalto a un oficial de la ley», balbuceó, intentando recuperar algo de autoridad. Chuck lo miró con calma, sin soltar al compañero que seguía atrapado contra la mesa. «No», corrigió con firmeza. «Esto es poner límites. El asalto comenzó cuando decidieron tocar a mi esposa y acosar a mis hijos». Nadie replicó. El murmullo de aprobación creció entre los clientes, aunque todavía con miedo, todavía con la precaución de quienes vivían bajo la sombra de esos mismos hombres. Chuck aflojó lentamente la presión sobre el delgado, dándole espacio para recuperar el aliento, pero sin permitirle levantarse del todo. Luego lo liberó con un gesto calculado y dio un paso atrás, permaneciendo erguido, listo para responder a cualquier intento de represalia. El delgado se incorporó tambaleante, frotándose el hombro con una mezcla de rabia y vergüenza. Su mirada buscó la de su compañero, pero en el rostro del alto solo encontró el reflejo del fracaso. Ambos se vieron atrapados en la evidencia de que habían perdido, no solo ante aquel hombre, sino ante la mirada de todos los presentes. La cafetería entera era un hervidero de emociones. Algunos clientes sonreían disimuladamente, otros grababan con manos temblorosas, y más de uno no podía creer lo que había presenciado. La camarera, al fin, susurró un «gracias», apenas audible, dirigido a Chuck. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que el oficial alto bajara la cabeza, avergonzado. Gina se levantó entonces y se colocó al lado de su esposo. No necesitó pronunciar palabra. Su postura erguida y la mirada desafiante hacia los policías hablaban por ella. Los niños también se levantaron, quedándose detrás de Chuck, protegidos por su figura, pero con la frente alta, como si algo en ellos hubiera cambiado. Los oficiales intentaron recomponerse, estirando sus uniformes arrugados y ajustando los cinturones. Pero el daño ya estaba hecho. Sus voces ya no tenían la misma firmeza. Sus gestos carecían de la arrogancia con que habían entrado. Eran dos hombres expuestos, desenmascarados frente a aquellos a quienes habían gobernado por miedo. Chuck no se movió más, no los atacó, no los persiguió. Simplemente permaneció en pie, como un guardián que había cumplido con su deber. Y esa calma, más que cualquier golpe, fue lo que terminó de derrotarlos. El enfrentamiento había durado apenas unos minutos, pero para todos los presentes se había grabado como un acontecimiento inolvidable. Una lección sin palabras sobre lo que significa la verdadera fuerza, la disciplina y la dignidad. En esa pequeña cafetería, en un día cualquiera, la balanza del poder había cambiado, aunque los dos hombres uniformados aún no lo comprendieran del todo. Lo que sí entendieron, y lo entendieron demasiado tarde, fue que habían cruzado una línea de la que no había regreso.
La cafetería quedó suspendida en un silencio extraño después del enfrentamiento. No era el mismo silencio tenso que había reinado desde que la familia Norris había entrado al local, ni tampoco la quietud expectante de cuando los policías se acercaron a la mesa. Era un silencio nuevo, cargado de respeto, de asombro y de algo parecido a la liberación, como si todos los presentes hubieran contenido la respiración demasiado tiempo y al fin se permitieran exhalar. Las miradas que antes se mantenían clavadas en los platos ahora se alzaban con cautela, primero hacia los dos oficiales derrotados y luego hacia el hombre que se mantenía de pie, erguido y sereno, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Chuck respiró hondo, sin alardes. Su cuerpo estaba relajado, sus manos descansaban a los costados y sus ojos permanecían atentos, aunque sin la dureza de minutos antes. Había actuado con la precisión de quien solo se mueve cuando no queda otra opción. Sus hijos lo observaban de pie detrás de él, con los rostros encendidos por emociones diferentes. Dakota aún temblaba de la descarga de adrenalina. Sus puños se abrían y cerraban como si todavía quisiera luchar, aunque en el fondo sabía que no habría podido hacerlo como su padre. Danny Lee lo miraba con una mezcla de orgullo y reverencia, como si hubiera presenciado un acto que superaba todo lo que había imaginado. Gina, a su lado, se mantenía erguida, el corazón aún acelerado, pero con los labios dibujando una línea firme de satisfacción. Ella conocía mejor que nadie ese equilibrio en Chuck, la calma que se transformaba en tormenta controlada, la fuerza que no se usaba para humillar, sino para proteger. Los policías intentaron recomponerse. El alto se levantó del suelo, con la muñeca aún adolorida, y se sacudió el polvo del uniforme con gestos bruscos. Miró alrededor en busca de apoyo, pero en los ojos de los presentes no encontró la sumisión habitual, sino sorpresa y hasta una chispa de desprecio. El delgado se masajeaba el hombro, incapaz de ocultar el dolor, y sus labios apretados en una mueca eran la única máscara que le quedaba. Ambos trataban de recuperar dignidad, pero sus movimientos eran torpes, carentes de aquella arrogancia con que habían entrado al local minutos antes. La autoridad que creían absoluta se les había escapado entre los dedos frente a testigos que jamás olvidarían lo ocurrido. Un murmullo recorrió el salón. La gente hablaba en voz baja, intercambiando frases rápidas. Algunos se inclinaban sobre las mesas para comentar lo que acababan de ver. Otros sacaban disimuladamente sus teléfonos, aún grabando o revisando los videos que ya habían capturado. La camarera, que hasta entonces había evitado cualquier gesto comprometedor, se acercó a la mesa de los Norris con las manos temblorosas. Su voz salió apenas en un susurro, pero lo suficientemente claro para que todos escucharan. Gracias. Fue una palabra sencilla, pero en ella se concentraba la voz de quienes habían callado demasiado tiempo. Sus ojos, que no se atrevían a mirar a los oficiales, brillaban con un reconocimiento sincero. Chuck asintió con un leve movimiento de cabeza, aceptando la gratitud sin buscar protagonismo. Para él, había hecho lo que debía, nada más. Los niños intercambiaron miradas entre ellos. Dakota, con voz baja pero firme, dijo: «No los lastimaste, los detuviste, pero no los golpeaste». Era más una constatación que una pregunta, un descubrimiento que lo llenaba de admiración. Chuck giró apenas la cabeza hacia él y respondió con suavidad: «La fuerza no se mide por los golpes que das, hijo, se mide por los que eres capaz de evitar». El muchacho bajó la mirada, procesando esas palabras con la seriedad de quien recibe una enseñanza que marcará su vida. Danny Lee, por su parte, abrazó su cuaderno contra el pecho y murmuró para sí misma: «Tenían el poder y sin embargo no pudieron hacer nada». Gina la escuchó y colocó una mano sobre su hombro, añadiendo: «Eso es porque el verdadero poder no está en un uniforme ni en un arma, está en la disciplina y en la dignidad». Los oficiales, derrotados y conscientes de las decenas de ojos que los observaban, retrocedieron unos pasos. Ninguno de los dos se atrevió a mirar a Chuck directamente. El alto tragó saliva y masculló algo sobre malentendidos, pero su voz carecía de la firmeza de antes. El delgado, con la cara enrojecida, evitaba el contacto visual con todos,
frotándose el hombro una y otra vez. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Habían sido expuestos, despojados de la coraza de miedo que usaban para dominar. Y en esa sala cargada de testigos, comprendían que nada volvería a ser igual. La familia Norris se movió con calma. Gina recogió sus cosas de la mesa, ayudó a los niños a tomar lo suyo y se colocó al lado de su esposo. No había prisa, no había caos. Todo en ellos transmitía una serenidad que contrastaba con el nerviosismo de los demás. Chuck dio un paso hacia la salida, pero antes se detuvo frente a los oficiales. Sus ojos se clavaron en los de ellos con la firmeza de una sentencia. «El respeto no se consigue con la fuerza», dijo en voz baja, clara, resonante en cada rincón. «Se gana». No añadió nada más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, grabadas en la memoria de todos, como un veredicto que ningún tribunal podía revertir. El alto bajó la mirada, y el delgado apretó los dientes con impotencia. Ninguno respondió. La salida de la familia fue tan tranquila como había sido su entrada, pero el contraste era abismal. El mismo campanillo que había sonado alegremente al llegar, repicó otra vez cuando abrieron la puerta, aunque ahora sonaba como un anuncio de cambio. Afuera, el sol tejano brillaba con fuerza, y el canto de las cigarras llenaba el aire. Chuck abrió la puerta del SUV para que Gina y los niños subieran, y cada gesto suyo conservaba la calma que lo definía. Gina se acomodó en el asiento con una sonrisa cansada, mirando a su esposo con ojos llenos de orgullo. «No solo nos protegiste», susurró, «le mostraste a todos lo que es la verdadera fuerza». Chuck encendió el motor y respondió con una serenidad inmutable. «La fuerza no significa nada sin dignidad, y la dignidad se mantiene cuando no permites que el miedo decida quién eres». El vehículo se alejó lentamente, levantando polvo sobre la grava. La carretera se extendía ante ellos, brillante bajo el sol del mediodía, prometiendo la continuidad de un viaje que ya había dejado una huella imborrable. Dentro del coche reinaba un silencio distinto al de antes. No era la calma previa a la tormenta, sino la paz que llega después de superarla. Dakota se inclinó hacia adelante y con un tono lleno de determinación, dijo, «Nunca olvidaré esto. Quiero ser como tú». Chuck lo miró a través del espejo retrovisor y con una sonrisa leve le respondió, «Recuerda este momento. La verdadera fuerza no está en ganar peleas, sino en saber cuáles valen la pena». El muchacho asintió, comprendiendo más de lo que sus años podían expresar. En la cafetería, mientras tanto, los ecos del enfrentamiento seguían flotando. Los clientes comentaban en voz baja, compartiendo lo que habían visto como si hubieran asistido a un acontecimiento histórico. La camarera permanecía inmóvil tras la barra, con la cafetera aún en las manos, como si no supiera qué hacer después de tanto tiempo callando. El cocinero sacudía la cabeza una y otra vez, repitiendo para sí que nunca había visto nada igual. Los oficiales, en un rincón, trataban de recuperar un vestigio de dignidad, pero sus uniformes arrugados y su silencio incómodo eran prueba suficiente de su derrota. Habían perdido el poder invisible que mantenía sometida a la comunidad. Esa mañana, frente a testigos que lo llevarían en la memoria durante años, fueron reducidos no por la violencia, sino por la disciplina. El sol avanzaba en el cielo y la carretera seguía desplegándose frente al SUV que llevaba a la familia Norris. Atrás quedaba la cafetería, aquel pequeño escenario donde se había librado una batalla más profunda que cualquier pelea física, la lucha entre el abuso de poder y la dignidad inquebrantable. En el interior del coche, Gina tomó la mano de Chuck y la apretó con suavidad. Sus hijos guardaban silencio, procesando lo que habían presenciado, sabiendo que habían aprendido una lección que ningún libro podría enseñarles. Y mientras el vehículo se perdía en el horizonte, quedaba claro que, aunque el día había empezado como un desayuno común, terminaría grabado en la memoria de todos como el día en que la verdadera fuerza se reveló ante quienes más la necesitaban. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Si esta te mantuvo al borde del asiento, quédate atento porque lo que viene será aún más impactante. Mira también nuestros otros videos y comparte este con tus amigos para que ellos también descubran el giro que nadie espera.